vamos a hablar de migraciones, ¿vale? Pero antes de empezar a hablar de migraciones, quiero hacer una pequeña parada a lo más importante, o a una de las cosas más importantes que podemos hacer en estos eventos, que es compartir nuestros patrocinadores. Tened en cuenta que sin ellos este evento no sería posible y esta entrega de conocimiento que nosotros gustosamente ofrecemos y que los que están al otro lado entiendo que también gustosamente reciben, no sería posible sin esos patrocinadores. Y como habéis visto, uno de los patrocinadores es la empresa a la que pertenezco, Encamina, y estamos buscando ciertos perfiles por si estáis ante una oportunidad laboral y coincidís con esos 3 perfiles, podéis contactar con nosotros o a través de redes sociales, como veis ahí, o a través del código. Bien, pues para los que no me conozcáis, como decía, llevo participando en el M365 Live desde la primera edición. Hemos hablado ya de varias cuestiones tecnológicas separadas y esta vez nos toca hablar de cómo gestionar una migración. No vamos a entrar tanto en la parte técnica de cómo hacer la migración, porque con la de años que llevamos en esto ya imagino que ya lo tenemos claro. Vamos a verlo más desde un punto de vista de consultoría, de qué son las cosas que tenemos que tener en cuenta, de dónde nos equivocamos, de dónde no prestamos la suficiente atención y eso al final hace que esa migración pues no sea tan exitosa como tenemos planteada. Mi nombre es José Manuel Castillo García, trabajo en Encamina, como ya he dicho antes, y aparte de todos esos budgets, soy un apasionado de la tecnología y estoy siempre intentando aprender un poco más todo lo que es el entorno de Microsoft 365 específicamente y todo lo que son las herramientas en la nube a nivel general. Bueno, hoy, si sobre todo nos veis alguno desde Estados Unidos, desearos un feliz día de Acción de Gracias y que a lo largo del día lo paséis como el día merece. Bien, pues migrar y no morir en el intento. Vamos a ver qué errores se suelen cometer y ocultamente vamos a ver también un montón de anécdotas que podría contar. Como ya podéis ver por mi imagen, yo peino algunas canas y me he visto en alguna que otra situación de las que vamos a reflejar aquí, de la que he aprendido y de la que espero que vosotros ahora también os quedéis con ese detalle. Si alguien necesita tener una copia de la presentación que voy a hacer, siempre me la puede pedir a través del correo jmcastillo@jmcastillo.eu y yo se la haré llegar amablemente como hago y he hecho en todas las sesiones. Bien, para empezar, la frase del día. Si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia. Es todo un reto. He visto por ahí que hay 2 personas que se la atribuyen o en internet se la atribuyen a 2 personas y he decidido poner a los 2, a Mireia Poch y a Derek Bock. Bien, como decía, vamos a hablar de inmigraciones, vamos a ver una visión general de lo que es una migración, lo que tenemos que tener en cuenta antes de empezar, mientras empezamos, a lo largo del proceso de migración y también al final, si tenéis alguna pregunta, la podéis hacer a través del chat de la sesión y al final, pues, si es necesario, le dedicamos unos segunditos a contestarla. Visión general de la migración a la nube. Los beneficios y los beneficios más importantes, ¿no? En definitiva, la migración a la nube lo que nos va a dar es una serie de garantías y una serie de servicios, ¿no? Pero hacer una definición de lo que es la migración a la nube puede ser muy fácil. Una serie de servicios montados en nuestros servidores, en nuestro CPD, y eso de CPD muchas veces lo podemos coger con muchas horquillas y lo que hacemos al final es llevarnos a la nube. Explicarlo es fácil. Ejecutarlo, minimizando daños, es la parte más difícil. Y en eso es lo que nos vamos a centrar. Cuando migramos a la nube tenemos 2 beneficios básicamente que son claves, ¿no? A partir de ahí la lista se alarga mucho y también hay una parte que en función del sector y de tipo de empresa aún podríamos poner más ejemplos. Pero siempre, siempre, siempre vamos a tener estos 2 ejemplos de ventaja cuando migramos a la nube. Básicamente, el mantenimiento del servicio cae sobre el fabricante, en este caso, centrados en la herramienta que estamos, evidentemente es Microsoft, y el SLA o el nivel de servicio que que Microsoft en este caso puede ofrecer, dista muchísimo del que podemos ofrecer nosotros con un CPD propio o con un mantenimiento
llevado por el propio equipo de informática de la compañía, ¿no? Microsoft tiene un SLA del 99,9%, lo que supone unos pocos minutos al año de interrupción. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Cuando vamos a plantear una migración, nunca hay que dar las cosas por hecho y siempre hay que estar muy atento a todos esos altavoces que a veces no son del todo claros, pero que nos están gritando en el oído que aquí está ocurriendo algo y que hay algo que no va bien, ¿no? Probablemente cuando vamos a hacer la primera parte de la migración, que es planearla, estamos en el momento más crítico de la migración, incluso más que la propia migración e incluso más que el propio Big Bang. Cuando hacemos una migración le damos muchísima importancia al día del cambio y bajo mi punto de vista, sí, efectivamente el día del cambio es un día importante, pero ni muchísimo menos es el más importante. Porque si hemos hecho una mala prospección, por ejemplo, de la migración, aunque lo hagamos bien ese día, probablemente en algo nos habremos equivocado. Y una clave, estudiar las expectativas del cliente con mucho, he puesto mucho, pero podría poner con muchísimo detalle. ¿Y cuáles son los pasos previos a una migración? El primer paso previo, y ahora los iremos ampliando todos un poquito más, sería leerse la oferta que ha firmado el cliente. Revisar los plazos de entrega, el número de buzones y otra serie de compromisos que a veces, incluso en la oferta, no están nada claros. Después, estudiar las expectativas del cliente. Que esta es clave para entender bien una migración. El sector al que se dedica, la criticidad de los buzones que puede tener relacionado con ese sector. Si vamos a subir también archivos, porque vamos a ir mezclando y bailando entre migraciones de correo y migraciones de archivos. Si vamos a migrar también los archivos, tener una cosa también muy clara, que es la cultura de la empresa. La cultura de la empresa básicamente en dos aspectos. Si es una cultura muy vertical, vamos a tener que trabajar de una forma y vamos a tener que tener en cuenta unos factores, y si es una cultura muy horizontal, vamos a tener que tener otros factores distintos a la primera. Por lo tanto, es muy importante. También otro paso muy importante cuando estamos haciendo los pasos previos a la migración sería afianzar el paso 1 y 2, manteniendo tantas reuniones como sean necesarias. Evidentemente, yo soy el primero que está absolutamente en contra de las reuniones que no son de provecho, pero que en este caso sí lo son. Por lo tanto, hay que tener las reuniones que sean importantes para alinear perfectamente las pretensiones del cliente con el trabajo que nosotros vamos a hacer. Porque muchas veces, y se comete muchas veces el error de no escuchar las pretensiones del cliente, esas pretensiones no cambian en gran medida el trabajo que nosotros vamos a hacer, pero entregamos un mal trabajo precisamente por no haber escuchado al cliente, ¿no? Evidentemente, hay que examinar muy bien el origen, sea cual sea, pero no solo el origen, sino también las herramientas que usan los usuarios. Imaginaros, y creo que por aquí hemos pasado todos, que nos encontramos que los usuarios tienen una versión de Office, de Outlook, por ser concreto en caso de correo, que ya no es compatible con Office 365. Vienen de un Exchange 2007 o 2010, que sí les era compatible y ahora no lo es. Pues eso nos va a generar una mala entrega de la migración y vamos a ponernos en el lado contrario, enfrente, precisamente a los que más ruido hacen en la migración, que son los usuarios. También, efectivamente, hay que mirar cómo trabajan los usuarios. Hay que ser muy claro con los temas que puedan afectar al servicio, hablar de limitaciones, qué limitaciones vamos a tener a partir de ahora, qué limitaciones vamos a tener mientras dura la migración, qué paradas se van a hacer, qué cortes, qué duración. Todo ese tipo de cuestiones hay que dejarlas muy claras para que después el cliente, pues, primero va a ver que tenemos un bastante buen control de la migración, y después también va a ver que vamos a poder planificar correctamente cuáles van a ser esas paradas y cómo, ¿no? Y por último, lo que decía, el 99,9% de los proyectos fracasan precisamente por las quejas del usuario. Y aquí lo digo alto y claro, tengan razón o no, y muchas veces no la tienen. Pero tampoco entienden por qué se ha hecho el cambio, por lo tanto es normal que eso ocurra.
Vale, entrando un poco más en detalle, ¿no? Leerse la oferta que ha firmado el cliente. En muchos casos, y no sé si os habrá pasado alguna vez, la oferta puede haber o no una persona con un perfil técnico que ayude a redactar esa oferta, pero la oferta que firma el cliente está desarrollada a muy alto nivel. No entra en detalle en lo que incluye, por ejemplo, y lo que no incluye. No entra en detalle en el número de buzones que se van a migrar, o al menos le suelen faltar datos que son necesarios. Por lo tanto, debemos de saber cuál es el compromiso que el cliente ha adquirido con nosotros y a su vez también nosotros con el cliente, y en base a eso empezar a trabajar y empezar a extraer datos, ¿no? Y aquí tenemos siempre en mi lado derecho, en el lado derecho de mi presentación, vais a ver algunos detalles de qué son esas cosas, qué son esos detalles que pueden faltar y que nos pueden ser importantes, o en este caso que debemos de recabar por otra vía. La fecha de entrega es un detalle importantísimo. El número de horas o jornadas asignadas a la migración y si eso coincide más o menos con nuestra perspectiva de vista. En este caso, evidentemente, cuando esta parte trata más cuando trabajamos a nivel de consultoría y no tanto cuando la migración lo vamos a hacer nosotros siendo un departamento de TI interno de la compañía. La próxima sí que tendrá más que ver con todo eso. Y a pesar de todo esto, después de ver la oferta, tenemos que tener muchísimo cuidado y poner encima de la mesa cuanto antes cualquier carencia, cualquier incoherencia que pueda haber en la redacción o cualquier detalle que pueda causar malos entendidos a lo largo de todo el proceso de migración. La siguiente que decía es estudiar las expectativas del cliente, ver la criticidad, qué buzones son más importantes, qué buzones son menos, esos buzones tienen archivos, el archivo se hace en PST y el PST puede ser el talón de Aquiles de una migración, son muy importantes y teniéndolo claro se gestionan muy bien y muy fácil. Ahora lo veremos al final con qué herramientas se puede hacer de forma relativamente sencilla, ¿no? Y aquí lo que decía, si el servicio es muy crítico, nos puede complicar la migración porque vamos a tener muy pocas ventanas en las que poder trabajar, ¿no? Y la cultura de la empresa. Si estamos trabajando ante una empresa que tiene una cultura organizativa absolutamente vertical, cualquier paso que vayamos a dar o cualquier decisión que haya que tomar, vamos a tener que tramitarla con mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque al ser tan vertical, va a tener que pasar por muchas personas. Y nos podemos encontrar incluso con que alguna de ellas, que suele ocurrir, le dé miedo tomar esa decisión. Por lo tanto, es algo que siempre hay que tener presente. En cambio, si tenemos una cultura absolutamente horizontal en la que la persona con la que estamos trabajando, las decisiones que él toma son sumarias, o solo las toma él, pues tenemos que tener en cuenta otra serie de cuestiones, que es explicarlo bastante bien y aquí las decisiones pues van a ser muy rápidas porque posiblemente en una conversación por chat o en una call esas decisiones se tomen directamente. Otro de los puntos que veíamos es tener tantas reuniones como sean necesarias. Y aquí hay un truco que ayuda a mucho a conocer si el desarrollo que vamos teniendo de la migración, si el plan que estamos haciendo lo tenemos asumido y lo tenemos claro o no, que es nosotros como consultores hacerle una exposición del proyecto a nuestro equipo, al resto de personas que van a trabajar en ese equipo. Si somos capaces de explicárselo, somos capaces de no generarles muchas dudas o somos capaces de resolverles las dudas que nos plantean, tendremos una buena imagen de esa migración que vamos a hacer. En cambio, si no somos capaces de explicar o las preguntas que nos hacen tenemos muchas dificultades para responderlas, es que aún no estamos preparados y tenemos que seguir viendo cuestiones de esa migración. Este punto es extremadamente importante para llegar a saber en qué momento estamos y si el momento y la inercia que llevamos de cara a la migración es correcta o no. Examinar bien el origen o los orígenes, cómo trabajan los usuarios, incluso qué herramientas usan.
perdón, por ejemplo, las versiones de las herramientas que utilizan los usuarios desde el propio sistema operativo. Imaginaros, y esto es una anécdota real, encontrarte con equipos, una empresa que la mayoría de los equipos eran Windows 7 y cuando se les instaló las primeras versiones de OneDrive que había, les descargaba todos los archivos que se habían subido y migrado a OneDrive. Eso produjo una saturación en la conexión a Internet y nadie en la empresa podía trabajar. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de algunos de los problemas que nos vamos encontrando. Otro punto, lo que decía, los PSTs. Los PSTs, como todos sabéis, imagino, se guardan en local, en el ordenador del propio usuario. Si no hacemos una buena recopilación o una buena estrategia de recopilación de esos PSTs, nos vamos a encontrar con que después esos correos vamos a tener que hacer algún tipo de acción adicional que no estaba incluida en el proyecto para subirlo a mano. Y esas acciones adicionales nunca suelen quedar del todo bien. Planteémoslo, recopilémoslo, pongámoslos todos en una unidad en un disco duro o en una unidad de red y ya ahora al final veremos las herramientas que podemos usar para subirlo. Algunas otras cuestiones que son importantes y que también nos pueden, digámoslo así, complicar la migración, ¿no? Una impresora que bien porque sea antigua y envíe archivos en IMAP, bien porque guarda el archivo en una unidad compartida de red y nosotros tenemos que cambiar esa ubicación a SharePoint, son elementos que también nos pueden perjudicar a la hora de ejecutar esa migración. Hay que tener esos detalles muy en mente, ¿no? Por lo tanto, en este caso, si es necesario hacer un assessment previo para analizar todos estos pasos, yo lo recomendaría muchísimo. Y al final, bueno, ahora durante la presentación os voy a presentar una lista de muchas de las cosas que pueden fallar en una migración, muchos de los detalles. Otro de los puntos era ser muy claro con los temas que puedan afectar al servicio. Limitaciones, paradas, actualizaciones de software, capacidades que pierden. En el momento que detectemos alguna de esas limitaciones, debemos de ponerlo en conocimiento del cliente y tomar una decisión o adaptarse a esa limitación o a esa capacidad perdida o hacer un loss to win que a lo mejor pierdo un poquito pero después voy a ganar mucho y lo que hay que hacer es poner el énfasis en lo que vamos a ganar más que en lo que vamos a perder, aunque está claro que hay que indicarlo. Establecer en definitiva una estrategia para que ese tema que pueda afectar el servicio, esa actualización de software que hay que realizar en un montón de equipos sea al final para conseguir una victoria, ¿no? Y aquí tenemos algunas de las limitaciones que pueden generar ese tipo de conflictos. Por ejemplo, si elegimos IMAP a la hora de hacer la migración, solo se nos van a migrar los correos. No se van a migrar contactos, no se van a migrar calendarios y, por supuesto, no se va a migrar lo que tengan archivado en PST. Un buzón de Exchange Online solamente puede enviar 500 correos al día. Está muy por debajo del umbral de listas negras y esto en algunos casos ha supuesto algún tipo de inconveniente. Por ejemplo, aquí un buen plan de acción sería proponer al cliente el uso de MailChimp o de algún otro cliente de correo de envío masivo. Cualquiera de las herramientas que yo diga ahora o en el futuro, ninguna de ellas está patrocinada. Lo digo porque me baso en las que yo al menos conozco o en las que con las que he trabajado y tengo cierta experiencia. Los PST no se migran, como decía antes, y hay que recopilarlos a mano. Después los podemos subir y asignar a los usuarios, pero tenemos que recopilarlos a mano. Después, aquellas reuniones que en el origen tengan reservada una sala, como esas salas hay que, salvo en Exchange híbrido, hay que recrearlas y esas salas son salas completamente distintas, hay que reconvocar esas reuniones para adaptarlas a las salas nuevas. También este es un aspecto en lo que casi nadie suele caer y puede provocar muchísimos errores a la hora de hacer la migración, porque el usuario lo desconoce y cuando se va a conectar resulta de que se encuentra de que la sala que tenía reservada la tiene reservada a otra persona que lo hizo con fecha posterior y comienzan los conflictos.
Después, si la migración que vamos a hacer son de más de 300 usuarios, siempre deberemos optar por licencias Enterprise porque, como sabéis, un entorno de Office 365 no permite más de 300 licencias business por tipo. 300 Essential, 300 estándar y 300 Premium. Sería a lo máximo que podríamos aspirar, ¿no? Hay alguna combinación un poco más extraña de licencias, pero para que sepáis también esa limitación. Más de 5.000 archivos por vista en SharePoint generan errores de visualización, no de trabajo y no de gestión en ellos, pero ya no nos lo muestra en la página web. Los archivos comprimidos no se abren. Por lo tanto, si subimos a la nube, a SharePoint o a OneDrive un archivo comprimido, cada vez que tengamos que trabajar con él, tendríamos que descargarlo, descomprimirlo, volverlo a comprimir y volverlo a subir, ¿no? Por lo tanto, es otra de las cuestiones que también nos puede generar algún tipo de... Fijaros que estoy dando en pequeños detalles, pero al fin y al cabo os estoy dando una recopilación de posibles errores para que vosotros lo tengáis en cuenta de cara a hacer cualquier tipo de migración, ¿no? Alguna más que también provoca algún tipo de inconveniente. Bueno, este hace tiempo que ya no lo veo, pero también he tenido que lidiar con ella. Los archivos con más de un punto en el nombre son una fuente de problemas. Aquello que le ponen informe.2022.doc o docx, mejor, para que sea más compatible. Y cuando se sube a la nube con ese nombre, SharePoint entiende como extensión 2022.docx, ¿no? Entonces, no tiene ningún archivo con el que abrir esa extensión. Hace tiempo ya que no lo veo, pero en algún caso también me ocurre. Y la que decía antes de MailChimp, enviar más de 500 correos al día, que como veis, lo he duplicado ahí. Vale. Y por último, el último detalle es en el que comentábamos también al principio, ¿no? Que el 99,9% de los proyectos fracasan por las quejas de los usuarios, tenga razón o no. Un usuario que no esté contento con la migración que se le haya ejecutado, como él no ha pedido esa migración, ya es reacio a cualquier cambio. Deberíamos establecer la posibilidad, y esto es otro truco que he aprendido con el tiempo, de hacer un plan de comunicación interno en el cual hablemos de las ventajas de lo que vamos a obtener con el cambio, para intentar minimizar este punto. Si al usuario le explicamos que vamos a hacer un cambio y que en ese cambio, por ejemplo, vamos a ganar el tener la posibilidad de la coautoría cuando trabajamos con varias personas en un mismo archivo, si ya no vamos a tener que reenviarnos nuestros propios correos para cuando enviamos desde el móvil para poder tener constancia de que ese correo se ha enviado cuando accedamos desde nuestro correo, si vamos a poder tener vamos a limitar el número de caídas a unos pocos minutos al año. Cuando al usuario le decimos eso, empieza a ser empieza a ver con más naturalidad el hecho de que haya que haber un cambio. Si después surge alguna dificultad en el cambio con ese usuario, como entiende que va a recibir mejoras, posiblemente demoremos la cantidad de usuarios que reciban quejas. Y cuando los usuarios se quejan, esas quejas llegan hasta lo más arriba del organigrama de la empresa. Por lo tanto, debemos de ser extremadamente cuidadosos a la hora de afrontar esto. Visto esto, cuando tengamos solventado todo esto, pues ya podremos empezar a decir que la fase previa de la migración está más o menos enfocada. Fijaros que aún no he iniciado sesión en el servidor local prácticamente solo para hacer el assessment, ¿eh? Y todas las cosas que hemos tenido que revisar ya. Bien, pues en resumen, seamos meticulosos, incluso a nivel interno. Creemos actas de reunión. Esto ya tiene mucho más que ver con la gestión interna del proyecto, ¿vale? Creemos actas de reunión y las entregaremos a los miembros del equipo. Realizaremos seguimientos donde el cliente nos dé feedback y nosotros le informemos del estado y no minimicéis, no le quitéis importancia a esas reuniones de feedback, porque el cliente, aunque sea de forma velada, nos va a decir cuáles son sus puntos de dolor. Y esos puntos de dolor son también muy importantes a la hora de tenerlos en cuenta cuando vayamos a ejecutar esa migración. Establezcamos canales eficaces de comunicación, integremos a todos los miembros de los equipos. Y cuando hablo de los equipos, estoy viéndolo de nuevo desde el punto de vista de una empresa consultora. Todo el equipo que va a ejecutar la migración desde la parte interna de la compañía, todas aquellas personas que
los BDMs, que ya lo veremos un poco más adelante, que son las personas que necesitan o son capaces, están habilitados para tomar decisiones en el lado del equipo, y todas las personas que vamos a trabajar en el lado de la consultora que va a hacer esa migración. Evidentemente, mantengamos a nuestro equipo informado de todo lo que pase en esas reuniones de seguimiento, en esos canales de comunicación y con las actas. Y si las reuniones son online, yo os recomendaría que se grabaran todas. Por si después hay que retomar, sirven también muy bien como actas de reunión, o podría ser incluso la alternativa al acta de reunión. Podríamos obviar el acta si tenemos esas reuniones grabadas. Y al final, todo este trabajo que hemos hecho, nosotros, el consultor principal, debería de plasmarlo en una sesión de envisioning de la migración. Esa sesión de envisioning se le debería de presentar a todas las personas que tienen la capacidad de tomar decisiones, tanto en el equipo de la consultoría, si es el caso de que hayáis contratado una consultoría o trabajéis en una consultoría, como en el caso del cliente y del departamento BTI interno, en el caso de que vayamos a hacer una migración interna. En esa sesión vamos a explicar con todo detalle, bajando hasta el mínimo nivel, qué hemos detectado, cuáles son los inconvenientes, la línea de tiempo, si los costos que se han previsto son los correctos, qué dificultades nos hemos encontrado, qué beneficios vamos a obtener, y todo eso lo vamos a hacer preparando esa sesión y teniendo muy en cuenta a lo largo de todos los pasos que hemos dado hasta aquí, qué es lo que nos ha ido diciendo el cliente. Y me da igual que sea cliente interno o que sea cliente externo. El cliente es el momento en el que el cliente se debe de convencer de que está trabajando con el equipo idóneo para hacer esa migración. Si no conseguimos este punto, vamos a multiplicar los posibles problemas que haya. Si el cliente, insisto, aunque sea interno, no confía en las personas que van a hacer la migración, todo se va a complicar mucho. Debe entender también, si es el caso, que en la mayoría de los casos es así, que la migración tiene costes, pero que los beneficios son mejores. Lo que decíamos del plan de comunicación a los usuarios, también hay que terminar haciéndolo al cliente. Por lo mismo, por una cuestión de confianza. Debemos estar atentos a las resistencias y el cambio. Y ojo con las resistencias, porque son extremadamente importantes. A nadie le gusta salir de su zona de confort. Bueno, a nadie, entre comillas, ¿no? A casi nadie le gusta salir de su zona de confort. Por lo tanto, tenemos que hacer que esa transición de afuera de la zona de confort sea lo menos dolorosa posible. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues seguramente reforzando los dos puntos de arriba. Y si detectamos una resistencia concreta, pues ayudarle a canalizar esa resistencia. Ahora, por ejemplo, los usuarios de una empresa estaban usando WhatsApp para comunicarse, y a partir de ahora la herramienta corporativa va a ser Teams. Hay que hablarles de qué beneficios tiene trabajar con Teams que no tiene trabajar con WhatsApp, ¿no? Pues eso sería una gestión, un posible caso de resistencia y cómo gestionar esa resistencia. Debemos de buscar aliados con los BDM, que es el acrónimo de Business Decision Makers, que son al final las personas que van a tomar las decisiones. Y estar muy atento a las observaciones y comentarios, porque ahí, en sus observaciones y comentarios, es donde va a estar el punto de dolor. Asegurarnos el patrocinio, que es el apoyo, en este caso más que el patrocinio económico de los BDM, plantear el workshop meticulosamente, entrenarlo si es necesario y si no estamos muy acostumbrados a hacer este tipo de talleres, y estar, como decía, como resumen, muy atento a las observaciones. Con todo esto debemos de fabricarnos ese taller. Ese taller debe llevar una parte de demostración, no es necesario, salvo que queramos enfatizar mucho un aspecto en concreto. Simplemente con contar qué es lo que vamos a hacer, poner una línea de tiempo, ver las limitaciones que nos podemos encontrar y, por último, ver las ventajas que vamos a entregar después de la migración, pues será lo ideal, ¿no? Y aquí tenéis un poco la guía que tenéis que seguir. Definir el propósito, por qué cambiamos.
¿Qué no tenemos ahora que vamos a tener? ¿O qué está ahora obsoleto o falta actualizado? O incluso otro argumento perfectamente válido en el propósito es decir el riesgo que tenemos por vulnerabilidades en nuestro sistema antiguo que vamos a dejar de tener en el sistema nuevo. Seleccionar muy bien a la audiencia. No os extrañe a la hora de ver una migración y de ver a los BDMs que pueda haber, por ejemplo, un director financiero, un director de legal o un director de recursos humanos dentro de esos BDMs y que formen parte de las decisiones de migración, aunque no tengan un perfil técnico, pero al final cada vez tenemos todas las circunstancias están más interconectadas y una persona de legal, por ejemplo, puede tener mucha capacidad de decisión a la hora de ejecutar una migración. La entrega. ¿Cómo vamos a hacer la entrega? ¿En qué fecha? ¿En qué manera? ¿Y cuál va a ser el resultado final? El resultado final, incluyendo las capacidades que vamos a tener que ahora no tenemos. Y como conclusión de esta fase previa a la migración, tenemos que ganarnos la confianza con el cliente, insisto, interno o externo, me da igual. Tenemos que demostrar que tenemos un equipo con conocimiento y práctica necesaria para que esa migración sea una realidad y sea un éxito. Y ese conocimiento no lo tiene por qué tener el consultor principal. Ese conocimiento debe estar dentro del equipo. Y también establecer una metodología. Yo llevo 20 años haciendo migraciones y no he visto dos migraciones exactamente iguales. Por lo tanto, mucho cuidado en la metodología porque los trabajos que hay que hacer en una no es necesario hacerlo en otra, porque el origen determina qué acciones hay que hacer o no hacer de una migración. Y todo ese tipo de cuestiones tienen muchísima importancia al final. Y por concluir ya con la fase previa, consiste en la visión de la solución, en la que el cliente y partner, o cliente interno y equipo de informática, puedan trabajar juntos para imaginar y definir el estado futuro de los servicios a través de esos 3 puntos claves que hablábamos. Vale, pues después del envisioning nos aceptan comenzar a hacer esa migración y entramos ya en cómo vamos a ejecutar los trabajos. Para mí son importantísimas las pruebas piloto. Yo soy de la opinión que las pruebas piloto hay que ejecutarlas hasta el más mínimo detalle. No vale decir, el servidor y el cliente, ambos servidores ya se conectan, esto ya está terminado. No, ni muchísimo menos. Hay que ser muy meticuloso en las pruebas piloto porque cualquier problema que no detectemos en una prueba piloto probablemente se debe hasta el final y termine afectando al usuario. Hay que desarrollar los assessments que sean necesarios. Y esto es una inversión, no es un gasto. Y que muchas veces el cliente o incluso por parte de nuestra empresa pueden entender que los assessments son un gasto en horas más que una inversión. No, porque los assessments es donde nos vamos a poder encontrar y donde vamos a poder delimitar qué errores son los que nos va a dar la migración. Y avisarlos. Y cuando lo avisamos previamente, da tiempo a tomar decisiones y tomar determinaciones. Cuando nos la encontramos ya en producción, ahí ya no tiene remedio. Por eso digo aquí que los errores que no se detecten en los assessments se multiplicarán por 1000 en la fase de migración. Si detectamos un problema que afecta a 1000 usuarios, al final tendremos 1000 problemas. 1000 veces el mismo problema o 1000 problemas. Bien, pues una buena forma de empezar la migración después de haber hecho ya todo lo que hemos hecho es analizar el entorno, comprobar los orígenes, comprobar los destinos, las compatibilidades o incompatibilidades, cómo puede afectar al usuario. En la fase piloto hay que ir a buscar el problema. No hay que ir a buscar lo que funciona. Si lo que funciona nos va a funcionar, ahí no vamos a tener el problema. El problema lo estamos teniendo en el enfoque. En la fase piloto yo debo de ir a buscar dónde está ese problema, porque ese es el problema que al final en la migración o una vez que esté en producción va a ser el que me va a complicar la vida, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, tenemos que realizar pruebas bastante meticulosas. No nos vale con hacer una prueba piloto con un MVP, un producto mínimamente funcional. No,
Yo iría más a un MPP, a un producto perfectamente maquetable, en el cual podamos hacernos una imagen muy clara de cómo va a ser esa migración. Y fijaros aquí, si queréis, podéis hacerle fotos, porque aquí, pero yo creo que esta slide es una de las más importantes que hay en toda la presentación. Estos son una lista de cuestiones que, sin pensarlo, nos pueden complicar la vida. Y que este que les habla, en algún momento que otro, se lo ha hecho. Desde el tamaño de los buzones a migrar, muy importante, sobre todo cuando esas migraciones ya vienen de un servicio en la nube, porque no nos extrañará encontrarnos buzones con 1 tera de almacenamiento. No nos extrañará, o no debería extrañar. Los PSTs, ahora lo haremos un poquito más adelante. Toda la parte de calendarios, que depende del origen, no se migran. Hay que hacer la migración a mano. Los contactos y el autocompletar. Cuando al usuario le creamos un perfil nuevo y al desplegar no aparece su lista de, ellos lo llaman contactos. La lista de contactos para mí es otra cosa, pero como están bastante acostumbrados a trabajar así, pues esa lista desaparece y las quejas se multiplican. Las reuniones con sala, ya hablábamos antes de ello. Los calendarios compartidos, que hay que volver a reasignar los permisos. Las listas de distribución, hay que volverlas a crear a mano en la mayoría de los casos. Los envíos masivos, también hemos estado hablando de ello. Bueno, ahí tenéis una lista bastante concreta. Me gusta mucho la de GoDaddy, sobre todo porque si GoDaddy, el cliente ya tiene el servicio en los servicios, valga la redundancia, de 365 de GoDaddy, a la hora de cambiar el dominio es un auténtico suplicio, porque ese dominio está registrado ya en un entorno de Office 365 y hasta que a GoDaddy no le da por quitarlo de su entorno de Office 365, nosotros no podemos agregarlo. Es un momento crítico y además siempre hay que entenderlo como una migración de un entorno de Office 365 a otro entorno de Office 365. ¿Vale? No nos equivoquemos porque eso ha dado muchos quebraderos de cabeza. La relación del dato frío y el dato caliente. Tened en cuenta que nosotros cuando subimos archivos, vamos a usar SharePoint como una biblioteca de archivos. Cuando subimos esos archivos, bueno, en SharePoint tenemos un tamaño limitado, como sabéis, es 1 tera por entorno más 10 gigas por usuario que tenga licencia de SharePoint. El tamaño es limitado y es bastante caro el ampliar. Por lo tanto, deberíamos de tener un muy buen estudio del dato frío y el dato caliente para intentar subir solamente el dato caliente. ¿Y qué es el dato frío y el dato caliente? Por si alguien tiene duda, en definitiva es el archivo con el que se trabaja o con el que no se trabaja. Y la dificultad de definir dónde está el dato caliente o el dato frío depende en el tiempo que tardaremos en considerar que un archivo se trabaja o no se trabaja en él. La última modificación fue hace 6 meses. Si esa es la decisión, todo aquel archivo que haya sido modificado hace menos de 6 meses, dato caliente, y todo archivo que se haya modificado con más de 6 meses ya pasará a ser dato frío, ¿no? Y la dificultad está ahí en establecer si son 6 meses, si es un mes, si es un año, si son 2 o el tiempo que sea. Los nombres de los archivos, las rutas largas, porque eso al subirlos a SharePoint, aunque el número de caracteres en SharePoint aumenta a 400, como sincronicemos, seguimos teniendo los 256 de toda la vida. Los archivos con extensiones antiguas, los XLS, los doc, PPT, y aquí también en este grupo incluiría los archivos, por ejemplo, Excel, que tienen enlaces a otros archivos y que la ruta que tienen es absoluta. Si la ruta es absoluta y es c:/usuario mis documentos, al subirlo a SharePoint, cuando se intente ejecutar esa fórmula o ese enlace, no va a funcionar y la solución es rehacer ese enlace. Serían las principales, pero ahí tenéis una larga lista para que veáis la cantidad de elementos que si no tenemos en cuenta nos pueden dar algún tipo de error. Bien, y una vez que ya hemos terminado con toda la fase previa y ya estamos dispuestos a empezar a migrar, tenemos otra serie de retos. Tenemos el reto de que en función del origen podremos
migrar una serie de elementos u otros. Desde una migración de un servicio de POP3, que no podemos prácticamente migrar nada y que todo lo que tendremos que hacer será subir los PSTs, hasta una hibridación un Exchange online hibridado, que podemos ir subiendo los buzones al ritmo, entre comillas, que queramos, porque con la hibridación podríamos estar incluso toda la vida o ser un sistema permanente de trabajo más que un sistema puntual para hacer la migración. Entonces, como aquí el espectro es muy rápido, es muy amplio, perdón, más tarde o más temprano, en algún momento nos hemos tenido que ver con la necesidad de trabajar con alguna herramienta que limite esa, o que mejore, mejor dicho, esa limitación. Y aquí os presento las principales herramientas con las que en un momento u otro, en una circunstancia u otra, me he visto en la necesidad de trabajar. Insisto, y como pone ahí, esta slide no está patrocinada. Seguramente entraremos en discrepancias de si esta herramienta es mejor o vosotros conocéis alguna mejor. Y en definitiva, para aquella persona que se esté iniciando ahora en este mundo, pues le voy a dar unas soluciones y ya tendrá tiempo de ver si las hay mejores o no en el mercado. Estas son al menos con las que yo he decidido trabajar. Son herramientas de terceros, en algún caso tienen coste adicional, en otro caso están incluidas dentro de la licencia de Office y en otro caso están incluidas en el propio funcionamiento del programa. Incluso las hay gratuitas. Hay un poco de todo. Por ejemplo, BitTitan es una herramienta que es de pago. Lo bueno que tiene es que si tenemos un origen muy limitado en cuanto a las cosas que vamos a migrar, por ejemplo, lo que decía, un entorno IMAP, que solamente podemos migrar el correo y poco más, pues si usamos BitTitan BitTitan nos va a mover todos los objetos, contactos, calendarios, citas, evidentemente los correos, etcétera, etcétera, nos lo va a mover al buzón de destino. Por lo tanto, es una muy buena herramienta para ejecutar migraciones y además es muy sencillita. Ahora veremos algún detallito sobre ella. Después está SharePoint Migration Tool, es la única herramienta absolutamente gratuita que hay en esta slide, aunque AZCopy también es gratuita. La herramienta, el uso, tal vez no tanto. SharePoint Migration Tool nos va a servir para migrar servicios que tengamos on-prem a la nube. Básicamente dos. Por un lado, archivos que queramos subir a SharePoint, unidades de red o recursos compartidos que tengamos, subirlos a SharePoint. Y sitios de SharePoint que tengamos en un SharePoint antiguo, poderlos subir a SharePoint Online. Eso requiere de otra sesión específica, en concreto a ese punto. La más cómoda de todas, sin duda, la hibridación de Chain. ¿Es una herramienta en sí? No, pero bueno, un escenario que nos va a permitir migrar todos los elementos de un buzón de una forma muy cómoda. Entonces, por eso la he puesto aquí, porque en algún caso tenemos que usar ese vehículo para migrar. Mover era una herramienta que compró Microsoft hará como año y medio, 2 años aproximadamente. No tengo la línea de tiempo de cuando lo hizo. Desde entonces, si tienes una licencia de uso de Office 365 o de Microsoft 365, puedes usar Mover. Por lo tanto, no es gratuita. Digamos que está dentro de la licencia de Office 365 que tenemos. Y aquí nos viene muy bien para mover información casi que más a nivel individual o muy granular. Aquí, por ejemplo, si tenemos una migración de Google hacia Microsoft 365, se pueden perfectamente migrar los orígenes desde Google y mandar esos archivos desde Google Drive, por ejemplo, al OneDrive del usuario. Y AZCopy es una herramienta que junto con un Blow de Azure, y por eso no me atrevo a decir que sea del todo gratuita, la herramienta en sí lo es, nos va a permitir subir todos los PSTs a Azure y desde ahí con un CSV asignar el PST al usuario y que todos los correos de esos PST se vayan de nuevo al buzón del usuario. Bien, pues hablemos un poquito más de BitTitan. BitTitan, lo bueno que tiene es la facilidad con la que se trata. Tiene dos cosas bastante buenas. La primera, la facilidad que tenemos de configuración, porque prácticamente creamos un proyecto, elegimos el origen, puede ser
donde tenemos el correo actualmente, elegimos el destino, que siempre será Office 365. En este caso, nos casa las direcciones de correo si el nombre de usuario que forma la dirección de correo es el mismo, y el nombre de usuario no quiero que se entienda como el UPN, sino como lo que va delante del arroba. Si yo tengo J. García, por ejemplo, @encamina.com en el origen, y en el destino tengo jgarcía mx365x614.microsoft.com, me acabo de inventar el nombre del dominio por completo, pues como coincide el J. García, la parte que hay delante del arroba, nos va a proponer hacer ese casamiento de usuarios para que no tengamos que ir creando usuario ni casándolos manualmente. Eso en alto volumen de usuarios es una ventaja bastante importante. Permite crear ciertas directivas para crear perfiles de Olu en el equipo. Si el usuario un par de días antes de la migración recibe un correo y ejecuta ese correo, le va a crear ya el perfil en el día que le digamos y en el momento que le digamos, para que automáticamente acceda al nuevo perfil de Outlook que le hayamos creado. Y también, aparte del correo, pues migra contenido de OneDrive, migra contenidos de mensajes de Teams y toda la información que el usuario tenga. Bueno, toda no, casi toda, pero gran parte sí que la migra. Vale para migraciones de Office 365 a Office 365 y es una herramienta que tiene un coste por usuario. Vale, es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Después, SharePoint Migration Tool. Esta aplicación la han ido evolucionando poco a poco y creedme que es súper potente, siendo gratuita. Hay otras aplicaciones como por ejemplo ShareGate que tienen alguna funcionalidad que es mucho más completa, pero probablemente mirando el coste tengamos serias dudas si adquirir ShareGate o trabajar con esta herramienta gratuita. Igualmente es muy fácil de trabajar porque establecemos el origen, establecemos el destino, iniciamos sesión en ambos y podemos primero hacer un assessment, o sea, nos va a sacar un listado de los archivos que migraría sin mover ninguno y nos va a decir dónde puede haber los errores, o podemos hacer la migración. Y además, en las opciones adicionales nos permite hacer cosas, permíteme la expresión, súper chulas. Yo sé que es una expresión muy española, súper chida, sería en México y en gran parte de Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque nos permite, por ejemplo, cambiar un carácter. Lo que decía de los puntos, aquí lo podemos solucionar. Nos permite que analice la fecha de la creación del documento o de la última modificación y en función de ese valor decida si migrar el archivo o no migrarlo. Nos permite, si tenemos el directorio sincronizado, Azure AD, y nuestro directorio activo, va a, por defecto, salvo que le digamos lo contrario, va a coger los permisos de la unidad de red o del recurso compartido que tengamos on-prem y automáticamente nos lo va a subir con esos mismos permisos, si nosotros queremos que así sea. Y cuando no tenemos el directorio sincronizado, podemos subirle un CSV donde hagamos ese casamiento de cuál es el usuario on-prem y cuál es el usuario online. Y él solo va a cambiar esos permisos en función de esas directrices. Nos permite también evitar que se suban archivos con ciertas extensiones. Por ejemplo, si vamos a hacer la extensión vamos a subir los PSTs y esos PST están mezclados en unidades de usuario dentro de una unidad compartida, pues esos archivos no los va a subir, aligerando por lo tanto muchísimo la migración. Es una herramienta súper completa. La única limitación que le encuentro es que en el destino no podemos ahondar mucho dentro de la lista de carpetas. Prácticamente nos quedamos en el primer nivel, en la carpeta documentos y un nivel más. No nos permite ahondar más en esa ruta. Sí que nos lo permite en el origen, pero no en el destino. Sería la única limitación que le encuentro. La siguiente herramienta, evidentemente, más que una herramienta, es un entorno de trabajo incluso permanente, que es cuando venimos de un servidor Exchange on-prem y queremos pasar a un servidor Exchange online. Si se hace la hibridación, podemos ir mudando buzón a buzón, que con las reglas establecidas perfectamente al hacer la hibridación va a detectar automáticamente si el buzón está en el Exchange on-prem o en el Exchange online y va a hacer el enrutamiento de ese correo
perfectamente. Insisto, hay empresas que llevan así trabajando muchos años, por lo tanto, viene muy bien cuando ya tenemos ese origen y no tenemos un deadline en el proyecto, sobre todo en proyectos internos. Este sistema es estupendo. Es cierto que con Exchange 2010 tiene algún tipo de limitación y hay que hacer algún trabajo adicional a mano que con versiones posteriores sí está resuelto, pero desde un Exchange 2010 podemos hacer esta hibridación. Y la gran desconocida, Mover.io. Mover.io, como veis ahí en pantalla, nos permite también elegir un destino, o sea, un origen, iniciar sesión en él. Imaginaros ahí en el pantallazo tiene un origen que es un Google Drive, inicio sesión en Google Drive, inicio sesión en mi OneDrive, le digo migrar y automáticamente me lo migra. Igualmente puedo elegir también sitios de SharePoint y viene muy bien en migraciones de Office 365 a Office 365 si queremos ser más granular a la hora de migrar la documentación en la información. También podemos hacer un reporte, o nos da al final, mejor dicho, un reporte de todo lo que ha migrado y de todo lo que no ha podido migrar. Y esta herramienta no tiene coste adicional si ya, bien en el origen o en el destino, tenemos una cuenta de Office 365 de pago. Por lo tanto, no podría decir que es gratuita. Y ahora sí, la gran desconocida, AZCopy. A ver, si no habéis entrado ya en ninguna migración, os lo adelanto. Si ya habéis entrado, vais a estar de acuerdo conmigo. Los PST son un dolor de cabeza. Los PST son aquellos archivos locales donde los usuarios han ido almacenando correos. Esos PST a veces tienen 8, 10, 12, 15 gigas de correo. Y muchas veces, para tener una copia de seguridad, porque es cierto que son archivos con cierta tendencia a que sin hacer nada dejen de abrirse, tienen copia de seguridad. Vale, pues ¿cuál es la solución? Digamos, sería un almacén de correos electrónicos que se queda por defecto en el disco duro del usuario. A partir de ahí, si se le hacen copias de seguridad, va a otros destinos. Pues, ¿cómo tenemos la posibilidad de hacer eso? Hay una fórmula muy cara, muy poco operativa, que es meterlo todo en un disco duro y mandarlo a Microsoft y que Microsoft te lo pinche en sus propios servidores. Bastante cara y bastante poco operativa por el tiempo que tarda en hacer todo ese trabajo. Hay otra alternativa que es usar una aplicación, AZCopy, subir todos los PSTs que tenemos, imaginemos, en una unidad de red, subirlos a un blob de Azure y ese blob de Azure, con un CSV, decirle este PST que está en esta ruta va para este usuario, este PST que está en esta ruta va para este usuario, este PST con este nombre va para otro usuario y desglosar todos los movimientos que haya que hacer. Y desde el mismo portal de Office 365 lo ejecutamos y lo va pasando. Vale. Es una forma mucho más cómoda, mucho más rápida y muy potente. Como detalle, tanto en AZCopy como en SharePoint Migration Tool, se consumen todo el ancho de banda que puedan consumirse y un poco más. ¿Vale? Por lo tanto, sería bueno, si se va a trabajar masivamente con estas herramientas, establecer una regla para que el equipo en el que está instalado o alguna otra solución que podéis encontrar, o la IP desde la que se está haciendo la subida, limitarle el ancho de banda máximo que pueda consumir, porque si no, podéis afectar al servicio dentro de la compañía. Vale, pues lo que decía, nosotros con AZCopy lo único que tenemos que hacer es instalar en una máquina, esa máquina configurarla para que se conecte al blob de Azure que nos va a dar el propio portal de Microsoft y primero ejecutar la subida y después, una vez que esté subido, desde el propio portal de Microsoft 365 poder subir el CSV para que haga el resto de las acciones. Y no se usa tanto, yo creo que es por un dato desconocido que hay a la hora de usarlo. Para que esto pueda funcionar, hay una pequeña incongruencia que voy a explicar y con eso acabo ya porque esta era la parte importante. Tenemos que asignarnos en el Chain Online el permiso de Mailbox Import Export, ¿vale? Y ese permiso ni siquiera el administrador de Chain lo tiene hecho. Es tan fácil como ir a roles de administrador,
y agregar ese permiso y esperar mínimo 48 horas, ¿vale? Para poder hacer eso. Por lo tanto, trabajos finales, no olvidemos nunca los DNS y los de MARC, o sea, de MARC y de KIM, para que esa migración sea limpia y sea relativamente segura. Ya sé que no hace falta, pero estaría muy feo no ponerlos, ¿no? No olvidarnos de lo que no se migra, las listas de distribución, los buzones de sala, el uso compartido de la organización, etcétera, etcétera. En caso de exchange híbrido, por favor, no decomisar el exchange. Vais a generar un problema de magnitudes impresionantes si lo hacéis así. Perdón, no retirar el exchange, decomisarlo. Hacer el proceso de retirada de exchange para que no queden restos en el directorio activo. Por favor, muy importante ese punto. Y para los archivos, bueno, pues tomar la decisión de restringirlo en la medida que sea posible. Y por último, los deadlines. Tener mucho cuidado con los deadlines y todo lo que pueda suponer un problema al final de la migración.